Se ha dicho que durante su estancia en París, Sauniere adquirió copias de varios cuadros, que uno de estos fue el Poussin de Los Pastores de Arcadia. Esta pintura databa alrededor de 1640, representa un grupo de tres pastores que están examinando la tumba, contemplados a su vez por una mujer que se supone generalmente ser una pastora. La tumba lleva la inscripción latín et in Arcadia ego, cuya extraña incorrección gramatical ha dado lugar a diversas interpretaciones, pero se entiende por lo general que significa un memento mori, una meditación sobre la mortalidad incluso en las tierras paradisíacas de Arcadia. Está presente la muerte. El lema se halla estrechamente relacionado con la peripecia del priorato de Sion y figura en el escudo del pie replantar de Saint-Clair. Como hemos mencionado, también figura como inscripción de la losa en la sepultura de Marie de Negre. Este lema del cuadro no lo inventó Poussin. El ejemplo más antiguo que se conoce en pintura es el cuadro de Giovanni Francesco Guercino, anterior uno de los 20 años de anterior en unos 20 años a aquel. Sin embargo, se cree que el cardenal Rospigliosi, que le encargó el cuadro a Poussin, también sugirió el mismo asunto a Guercino. Y la ocurrencia más antigua de la frase et in Arcadia ego es un grabado alemán del siglo XVI titulado Rey de la Nueva Sion destronado después de inaugurar la Edad de Oro. Y ya que hablamos de Poussin, sería interesante comentar una carta enviada por el abí Luis Fouquet desde Roma a su hermano Nicolás, superintendente de la hacienda del rey Luis XIV, en abril de 1656. Poussin y yo hemos planeado ciertas cosas que pronto os comentaré a detalle y que os proporcionarán por medio de M. Poussin ventajas tales que hasta los reyes tendrían gran dificultad en obtenerlas de él, y después de él tal vez habrán de pasar siglos o quizá no vuelvan a presentarse, y lo que es más, todo esto puede conseguirse con gasto no grande y mucho beneficio, y son cosas tan difíciles de hallar que nada en este mundo podría ofrecer mejor fortuna, ni quizá siquiera comparable. Se observará que fue Charles Fouquet, hermano de Luis y de Nicolás, quien más adelante, y siendo obispo de Narbona, se hizo con el dominio exclusivo sobre Notre Dame de Marcielle durante el periodo de 14 años. El motivo por el cual esa pintura de Poussin interesa tanto a los estudiosos de los sucesos de Rennes es que el paisaje de fondo presenta gran parecido con los alrededores de la tumba de Arques y se divisa a lo lejos la propia población de Rennes-le-Château. Ahora bien, el paisaje, aunque parecido, no es idéntico, lo cual ha sido tomado por algunos como prueba de que la semejanza era accidental. En nuestra opinión, el paisaje tal y como lo pintó Poussin se parece lo suficiente al original como para admitir la posibilidad de que quiso representar los alrededores de Rennes, pero aquí la trama se enreda otra vez. Se sabe que la tumba de Arques databa de comienzo del siglo XX, se erigió en 1903 un fabricante local, Jean Galibert, quien luego la vendió a un norteamericano llamado Lawrence. No obstante, según los rumores, dicha tumba simplemente reemplazó a otra que estaba allí antes y que a su vez suplantó a la anterior de Geoff Stephenson, un amigo nuestro que reside en la comarca desde hace muchos años. Dice que según los oriundos siempre ha existido una tumba en ese lugar. Por consiguiente es posible que Poussin se hubiese limitado a pintar lo que veía. También nos dijo John Stephenson que la relación con el cuadro de Poussin era bien conocida en aquellas localidades desde siempre. Esto contradice la noción de algunos escépticos según la cual todo es un montaje de los años 50 o 70, es un lugar al que siempre se atribuyó alguna importancia. Otros dicen que también en el siglo XX, cuando Plantar de Saint-Clair y el Priorato de Sion adoptaron el lema de Arcadia, lo mismo que la supuesta revelación de los cuatro del cuadro de Poussin y la tumba de María de Negre, pero la frase viene relacionándose con esa región desde mucho antes de la época de Sunrie. En 1832, un tal Auguste de Laubouisse-Rochefort escribió un libro titulado Voyage a Rennes-les-Bains, en el que incluyó alusiones a un tesoro oculto relacionado con Rennes-le-Château y Banchefort. Otro libro del mismo Laubouisse-Rochefort, Les Amants a Eleonore. El lema en cuestión figura en la página titular, que el lema es
En la comarca dicen la tumba de Arqués, lo cual si bien es exacto, que es más exacto llamarla la tumba de Poussin, todavía incurre en una imprecisión porque la población de Arqués está a 3 kilómetros más del este, más al este, siguiendo la carretera. La tumba en sí se encuentra mucho más cerca de la población de Serres, aunque naturalmente el nombre de Arqués guarda demasiada semejanza con Arcadie como para dejar de explotar el parecido. Según Deleuze y Bretigny en su obra René Le Chateau, Capitales secretes de historia de Francia, la losa de la sepultura de María de Negre que hizo poner el abate Bigot provenía de una versión anterior a la tumba de Arqués, lo cual de ser cierto suscita una posibilidad llena de enigmáticas sugerencias. Y si Poussin hubiese pintado no un asunto de fantasía, sino lo que efectivamente estaba viendo, una tumba con inscripción en In Arcadia Ego, John Stephenson nos repitió una asombrosa leyenda de folclore local relativa a la tumba de Arqués, que era el lugar del último descanso de María Magdalena, o bien servía a modo de indicador o puntero que remitía de algún modo a dicho lugar. En efecto, la inscripción de la losa de María de Negre mostraba una especie de flecha. Lo malo es que al haber sido cambiada la piedra del lugar, no hay manera de saber hacia dónde apuntaba. Resumiendo lo que dan a entender los indicios, Saunier creyó en la posibilidad de descubrir los restos de María Magdalena, sea que estuvieran en las inmediaciones de René Le Chateau, sea que esta población contuviese alguna clave sobre su localización que ocultaba la segunda tumba de Marie Le Negre. Es de creer que la leyenda en clave que parece referirse a una alta prostituta aluda a la Magdalena, siempre y cuando interpretemos la expresión como alta o suma sacerdotisa, con lo cual el concepto de sexualidad sagrada derivaría de prácticas ocultas antiguas que no modernas. Ciertamente Sunrie dio muestras de andar buscando algo especial, muy poderoso y precioso relacionado con su venerada María Magdalena. ¿Y qué otra reliquia podría ser más preciosa que sus mismos huesos? Desde luego, esto pudo ser mera obsesión personal por su parte e imaginación suya de tales reliquias pudieran hallarse allí. Pero por otra parte, sabemos que Sunía trabajaba para una organización más amplia en la sombra, probablemente la misma que le suministraba recursos financieros. ¿Acaso los miembros de esta se engañaban también? Es posible que no. Todo sugiere que el cura actuaba con arreglo a una información de iniciados acerca de un objeto realmente existente. Mientras progresamos en nuestras indagaciones, estábamos cada vez más persuadidos de esta hipótesis de la Magdalena, pero no tardamos en descubrir que éramos los únicos, al menos entre los estudiosos de habla inglesa. Fue un consuelo descubrir que algunos investigadores franceses trabajaban en la misma línea. Para ellos, como para nosotros, no era inconcebible que Saunier y sus misteriosos patrocinados estuviesen buscándola a la María Magdalena. Durante una de nuestras excursiones a la región en la primavera de 1995, Nicolette Odawe tuvo la amabilidad de organizar una cena para presentarnos a Antonie y Clary Captier. Contamos además con la presencia de Charles B. Waker, Antonie, nieto de sacristán, que encontró el cilindro de madera conteniendo los manuscritos que entregó a Saundrie. Ha vivido toda la vida con la misteriosa cuesta, lo mismo que Clary, la hija de Noel Corbu. Antonie habló con franqueza. No le interesaba remover más el misterio. No voy a decirles nada que yo no sepa, fue lo que dijo para iniciar la tertulia. Tras manifestar que difícilmente le preguntaríamos nada que no se le hubiese preguntado otras veces, se sorprendió cuando le interrogábamos acerca de la posible relación de Saunier con el culto de la Magdalena. Es que hasta época bien reciente nadie había hecho caso de esta línea de investigación, aunque nuestro interés ha encontrado un extraño paralelismo con el de ciertos estudiosos franceses. Antoniano dijo que Sunrie había buscado datos sobre la leyenda de Magdalena, en efecto, para lo cual visitó Aix, Aix-Provence y alrededores. Por ejemplo, esto empezaba a saberse por vía de un periódico llamado Auxet d'Or de Pila, editado por André Doucet, residente de Narbona y el mismo que encontró la Manquete, o a quien nos hemos referido en el capítulo anterior. Doucet y su círculo son entusiastas y competentes estudiosos de la historia esotérica de Francia. Luego nos anunció Antonio que el próximo número del periódico en cuestión les interesa a ustedes, porque va a publicar una cosa más profunda en relación de la Magdalena. De nuevo, gracias a Nicole, algo después conocidos a André Doucet, quien nos contó que él y otros, en especial Antoine Brousseau,
habían emprendido investigaciones dirigidas especialmente a dilucidar el interés de Sauntier por la Magdalena, pero al parecer la clave del misterio se situaba a ciertas distancias de René Le Chatieu. A principio, André no se había propuesto estudiar el misterio de Saunier, sino que se tropezó con este siguiendo un camino bastante complicado y mientras se ocupaba de ciertos emplazamientos interesados en su ciudad natal Lyon. La conexión se retrotrae a Gerard de Roussillon, quien fundó en su siglo IX la abadía de Vézelay en Borgoña y llevó allí, según se aseveró más tarde, los restos de María Magdalena. Recordemos bien ese capítulo 3 que esta pretensión quedó rebatida por Saint-Maximin en Provence cuando los monjes de Vézelay no pudieron presentar la reliquia. Recordemos también que este suceso desencadenó una búsqueda febril por parte de Carlos II de Anjou, persuadido de que aquella estaba todavía en algún lugar de Provenza. Gerardo de Roussillon fue conde de Barcelona y Narbona y Provenza. Era un señorío bastante extenso. Su familia también tenía tierras en las comarcas de Le Pilat, hoy Parque Nacional al sur de Lyon. Todos eran devotos apasionados de la Magdalena y la religión fue centro de su culto. Se dijo que una capilla de San Magdalena de Pilat tenía unas reliquias de Lázaro. En el siglo III, el conde reinante Guillermo de Roussillon murió en la cruzada y su desconsolada viuda Beatriz se retiró a las alturas de Le Pilat, donde fundó la Cartuja Saint-Croix en Jarets para recluirse en ella hasta fin de sus días, pero luego este monasterio entró en una extraña asociación con María Magdalena. Aduce Bruceau que la familia tuvo las auténticas reliquias de María Magdalena y que éstas fueron llevadas a Beatriz de Saint-Croix, o tal vez solo depositó en la abadía el secreto de su localización. También postulaba que el verdadero lugar del desembarco de la Magdalena en Francia no fue la Comargue, sino la costa rosellona, en un lugar que todavía se llama Mas de la Madeleine. De acuerdo con esta teoría, el resto de la peripecia terrenal de la Magdalena no se desarrolló en Provenza, sino en Languedoc, en los alrededores de René Le Chatieu. Por algún motivo la familia rosellona se creyó en el deber de no solo guardar las reliquias, sino de guardar en secreto, lo cual es extrañísimo cuando en aquella época las reliquias eran tan lucrativas y sugieren motivos diferentes de la simple devoción de una santa en el Nuevo Testamento, a lo cual tuvo algo que ver con la verdadera función de la Magdalena. En el siglo XIV se decoró la abadía de Saint-Croix con un curioso mural que representa a Jesús crucificado en un árbol vivo, lo cual quedó luego recubierto de escaloya, pero la pintura original se redescubrió en 1896, poco antes de que Sunrié se dedicase a iluminar personalmente el bajorrelieve de su altar, donde aparece representada la Magdalena contemplando una cruz hecha con un árbol vivo. Vemos ahora el siglo XVII cuando uno de los frailes de Saint-Croix, el prestigioso erudito Don Policarpe de la Riviere, emprendió una restauración del monasterio y tal vez descubrió algo. Era especialmente devoto de la Magdalena y escribió un libro sobre ella que desgraciadamente se ha perdido. También escribió otro sobre la comarca de Aix en Provence, Saint-Maximin y Saint-Baume, pero fue suprimido por el Vaticano. De la Riviere también estuvo relacionado con Nicolas Poussin y sus averiguaciones de Bruxelles sugieren que ambos eran miembros de una sociedad secreta llamada la Société Angélique. En las alturas de Le Pilat, una vieja pista asciende por el Mont Pilat hasta una capilla consagrada a María Magdalena. Dicho camino empieza en la aldea de Marjeval, cuya iglesia tiene unas estatuas de San Antonio de Padua y Santa Germana, idénticas a las de René Le Chatieu. En el recorrido hay una capilla dedicada a San Antonio el Ermitaño, otro de los santos que se veneran en la iglesia de Sunrié. Su festividad corresponde al 17 de enero y en la capilla de la Magdalena hay un cuadro de la santa en su gruta, asombrosamente parecido al de René Le Chatieu. Bruxelles ha señalado que el frontis del altar de Sunrié tiene un arco y una columna. El primero es pila en céltico y la segunda es pila en latín. Tenían ahí pues sendos punteros fonéticos que remiten a la comarca de Le Pilat y las montañas que se recortan en el horizonte también recuerdan el perfil de Mont Pilat y alrededores. Desde el primer momento nos llamó la atención que Sonríe en su bajorrelieve le hubiera quitado a María Magdalena el atributo más característico de su iconografía, la vasija del Santo Bálsamo o Sainte Baume. ¿No sería una manera de decir que a fin de cuentas las reliquias auténticas no estaban en Saint-Maximilien de la Sainte Baume de Provenza? Desde luego, a tenor de los alquileres de coche de caballos por los alrededores de Lyon correspondientes en 1898-1899, cuyas facturas se han conservado, Saunier sí
la región de Lepilat en busca de indicios de su amada María Magdalena. La pregunta que se impone en este asunto es por qué se tomaría nadie tantas molestias para encontrar lo que en esencia no sería más que un relicario de uno con unos huesos. Pues si bien los católicos siempre han sido muy devotos de los restos de los santos, hay que recordar que muchos de los que según parece andaban buscando los de la Magdalena eran ocultistas o católicos rebeldes. Tampoco diríamos que fuesen individuos especialmente sentimentales. Y además la época del gran negocio con las reliquias ya pasó, de modo que ¿por qué dedicaron tanto tiempo y esfuerzo a la búsqueda? Quizá no era un simple esqueleto lo que buscaban, tal vez creyeron que el relicario o la sepultura contenían algún secreto sobre los restos mismos o sobre algo relativo a ellos. En unas declaraciones que se nos, an, que se nos antojan no poco icónicas, Henry Lincoln sugirió a la prensa francesa que ese algo tal vez era el certificado de matrimonio de Jesús y la Magdalena. Hablando más en serio, en secreto en cuestión tendría que ser algo de esa categoría, algo tan evidente e inequívoco que originaría un escándalo tremendo si se publicase. Dado los intereses de los grupos concretos de que hemos venido tratando, sería sin duda algo herético, cuya naturaleza debe ser profundamente inquietante para la Iglesia como institución. ¿En qué podría existir tal amenaza? Es verosímil que algo que debe tener posiblemente cerca de 2000 años de antigüedad todavía presentase alguna trascendencia para la sociedad contemporánea. Bueno, acabamos el capítulo 9, corto